Todos hemos oído hablar del caso de Donald Trump, ¿no? Que le dijo a todo el país que inyectarse lejía en las venas era bueno para curar el COVID. Bueno, pues después de esa noticia falsa, muchas personas acabaron hospitalizadas graves en el hospital por culpa de que su presidente dijo algo que era totalmente falso y que no estaba comprobado por los médicos. Entonces, estas personas terminaron súper graves y algunas incluso han muerto por culpa de la lejía, que todos sabemos que la lejía es tóxica para el ser humano. Buenos días, soy Lina Carrillo, introductora del equipo A Favor. Mi equipo se compone por Aaron Ruiz, que por motivos de salud no se ha podido presentar y le va a sustituir Teo Becerra, refutador 2. También se compone por Lara Saura como conclusora y Ana Ito como investigadora. Hoy les venimos a presentar nuestra línea argumental. Las fake news. Nos hemos basado en las fake news porque son la mayor fuente de desinformación. Podemos crear cualquier noticia falsa que se nos venga a la cabeza. Por ejemplo, lo que pasó con lo de la lejía de Donald Trump, que desgraciadamente fue una desgracia. Y también podemos crear, con la IA podemos crear un montón de cosas, evidencias falsas, imágenes falsas, todo lo que se nos venga a la cabeza. También, gracias a las redes sociales, nunca ha sido tan fácil engañar a la gente, porque de hoy en día podemos subir un informe médico que no sea real, podemos 15 por 7 por 2 centímetros mide este dispositivo portátil que nos permite la comunicación y el acceso a información. Un móvil. Gracias a las redes sociales que están en él, podemos interactuar con otros o podemos intercambiar cualquier tipo de información. ¿No querrían tener esta herramienta grandes ilustres como Aristóteles, defensor de la sociabilidad del ser humano? Buenos días, me llamo Olivia, soy la introductora del grupo de debate Líes Pirineos de Jaca. Mis compañeras son Itziar Llanos, nuestra capitana, Telma López como refutadora número 1, Ainara Castán, refutadora número 2 y como conclusora Amaya Greenwood. El móvil ha reforzado la función de las redes sociales en nuestra vida cotidiana, transformándose en una herramienta clave para la comunicación, el entretenimiento y la interacción social. Las redes sociales están entrelazados, es tan difícil imaginar una sin la otra en nuestro mundo actual. Aquí están las redes sociales, que como la red dice, son plataformas digitales de comunicación global que ponen en contacto a un gran número de usuarios. Y la información aquí presente emana de social media, que se define como el conjunto de plataformas o canales de comunicación. Muchos desprecian esta herramienta, pero no son las culpables de la desinformación, que como la RAE define, la desinformación es la falta de información o un sinónimo de ignorancia. Los claros culpables son los que hacen mal uso de ellas. Ante la pregunta presentada en este debate de ¿son las redes sociales culpables de la desinformación? Nuestra respuesta es clara. No, nos posicionamos totalmente en contra. ¿Cómo nos atrevemos a culpar a las redes sociales de nuestro mal uso de ellas? 3 serán los argumentos que desarrollarán mis compañeras para llegar a esta conclusión. 1. El ser humano como ser social. 2. La interacción entre usuarios. Y 3. El pensamiento crítico frente al caos digital. Nos gustaría agradecer a todos los institutos participantes, en especial a Diez Lucas Mayada por ser anfitrión de este debate, como al tribunal y al sistema educativo en general por proporcionar estas experiencias entre compañeras. Muchísimas gracias por su atención. Soy Teo Becerra, introductor 1 del equipo que se posiciona totalmente a favor. Nuestra línea argumental es la siguiente, la repito.
las fake news y el daño que causa la desinformación. Mi compañera ha hablado sobre Donald Trump, que mediante la desinformación mandó a 100 personas al hospital por ingerir lejía. Y de hecho, en 2 días se cumple el aniversario de la muerte de uno, que murió en Arizona por inyectarse lejía. Negar el daño que hace la desinformación que hizo Donald Trump, que hizo en las redes sociales, es negar que la muerte de ese señor es la respuesta de las redes sociales. Han hablado ustedes del entretenimiento de las redes sociales. Les pregunto si creen que ese hombre se sentía entretenido. Si las 100 personas que estaban hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos se sentían entretenidas. ¿De verdad creen eso? Porque eso es lo que pasa cuando la desinformación es causada por las redes sociales. Vamos a hablar también de las fake news. Las redes sociales dan un altavoz grandísimo a la desinformación. El ser humano nunca ha tenido tanta facilidad para engañar y para desinformar. Con un solo clic puedo escribir una fake news, subirla, puedo hacer millones de cosas en un solo clic. Nunca ha sido tan fácil desinformar. Desinformamos con la IA, que escribiéndole lo que quiero que haga puedo desinformar. Se puede desinformar una y otra vez. Y las redes sociales no tienen casi ningún tipo de filtro eficaz frente a esta desinformación. Las evidencias, donde ustedes hayan preparado el debate, podría estar lleno de sesgos y de fake news, que ¿es eso lo que pretendemos de verdad? Las redes sociales desinforman una y otra vez. No nos entretienen, como han dicho ustedes. A mí, por lo menos, no me entretiene que se pueda desinformar, que hubiera 100 personas en un hospital, en cuidados intensivos por la desinformación. Que no me entretiene que hubiese una persona que se murió por la desinformación. Vamos a hablar también de La Habana. Muy reciente, ¿no? Murieron muchísimas personas. Hubo un caso de un parking en Paiporta que se corrió la fake news de que hay muchísimos muertos y se movilizaron un montón de unidades que podrían haber estado ayudando a personas que se estaban muriendo de verdad, casas que estaban destruidas de verdad, y no se hizo por las fake news, y un montón de material, de tiempo, que era lo más preciado, se perdió simplemente por las fake news. ¿Cuántas vidas cómo hubiese afectado, cómo hubiese sido La Habana si no hubiese estado eso? ¿Hubiese habido menos daño? Les pregunto. Sí, y ya está, pero soy Tero Becerra. Muchas gracias al equipo en contra por prepararse de este debate, al jurado y a todas las personas que nos han ayudado. Muchas gracias. La naturaleza, ante todo, un ser comunicativo. Esta afirmación se basa en aspectos biológicos, psicológicos y culturales, los cuales hemos estudiado y abordado a lo largo de nuestra vida escolar. Las redes sociales, sin duda, ayudan a la sociabilización y a la adquisición de conocimientos. Buenos días a todos, me llamo Telma López, soy la refutadora número 1 del Instituto IES Pirineos y voy a desarrollar 2 argumentos. Sin otros, no somos. La necesidad humana de lo social. Conectados y condicionados. El efecto de las redes sociales en nuestras decisiones. Desde una perspectiva evolutiva, aprendemos que los seres humanos han sobrevivido y prosperado gracias a sus capacidades para formar grupos y colaborar. Esta necesidad de interacción social ha llevado al desarrollo de habilidades comunicativas complejas, como es el lenguaje. En la actualidad, las redes sociales han transformado nuestra forma de interactuar. Estas plataformas pueden facilitar conexiones globales y también pueden llegar hasta plantear desafíos sobre la calidad de las relaciones humanas. Por ejemplo, la aplicación de WhatsApp, lanzada en el año 2009, se ha consolidado como una de las aplicaciones con más usuarios a nivel mundial, contando con 2.000 millones en 2023. Esta aplicación nos ofrece uno de los rasgos más distintivos de las redes sociales, su inmediatez. Esa posibilidad de recibir información
al instante sobre eventos, noticias o situaciones urgentes es súper valiosa en contextos donde esa información rápida es crucial. Contribuye, en consecuencia, a ese aporte de información al bienestar social. Aquí tenemos la evidencia de los usuarios de redes de WhatsApp en 2023. La interacción con otros no solo satisface necesidades básicas como la seguridad y el apoyo emocional, sino que también contribuye a la identidad personal. Las relaciones sociales influyen en cómo nos vemos a nosotros mismos y en nuestras aspiraciones. Por ejemplo, las redes sociales han dado una mayor conciencia sobre el autocuidado, la meditación y la gestión del estrés. Voy a desarrollar mi segundo argumento. El comportamiento humano está profundamente influenciado por el contexto social, y esto se debe a estar en constante alerta. Las decisiones individuales a menudo se ven afectadas por las expectativas sociales, las normas grupales y las dinámicas interpersonales. Esto se puede observar en fenómenos como la conformidad o el efecto del grupo en situaciones a la hora de la toma de decisiones. Nos dejamos llevar por nuestro contexto, pero claro, somos seres imperfectos y estamos abiertos a la mejora. Por ejemplo, Australia es un país pionero el cual está regulando el consumo de las redes sociales a menores de 16 años. Otorga la responsabilidad de ese mal uso a las plataformas y no al menor o a los padres. Aquí podemos ver la noticia. Con esto quiero decir que las redes sociales no son las causantes del problema, sino la forma en que las realiza ese uso el ser humano. Muchas gracias a todos y con esto terminado. Todo el equipo que se posiciona totalmente a favor. Han hablado ustedes del ser social, que las redes sociales facilitan y dan una calidad de comunicación. Y hablan ustedes también de la inmediatez que producen las redes sociales. Yo lo que veo que en 300.000 millones de años de humanidad, eso ya lo hemos tenido. La primera red social se crea en 1997. ¿Creen ustedes que el ser es social desde las redes sociales? No. ¿No es responsabilidad de los usuarios verificar la información en lugar de culpar a las plataformas? Cada vez que abrimos el móvil, abre usted una red social, por ejemplo Instagram, le sale una noticia, un post, que dice que puede decir lo que pueda ser, no lo voy a inventar. Cada vez que ve usted una noticia, de verdad le está pidiendo y proponiendo que abra un buscador y lo compruebe y lo corrobore. Cada vez quiere usted que cada post que vea lo corrobore. Sí, sería ideal que cada persona corroborase cada cosa que ve, pero es también irrealista. Es irrealista que cada cosa que veamos la tengamos que verificar. ¿No sería más fácil que las redes sociales tuviesen un filtro de por sí de las fake news, un filtro eficaz? Me pregunto. Respondí a la pregunta, voy a seguir con lo que estaba diciendo. Que no me acuerdo dónde estaba. Estaban ustedes hablando de que las redes sociales facilitan y dan al ser humano su facilidad para hablar con los compañeros, para mandar un WhatsApp, que llega al segundo. Pero el ser humano es sociable desde siempre, la comunicación existía antes. Hablábamos antes, podías ir a la casa del vecino a hablar, podría usted hablar con su madre, lo sigue pudiendo hacer ahora. La cosa es que las redes sociales no solo comunican, no solo le comunican con su amigo, le comunican también con noticias falsas que hacen daño, que matan. Sí. Si eliminamos la desinformación, ¿no podríamos estar invitando otras perspectivas sobre otros temas? Es una perspectiva. Usted está proponiendo que no limitemos la perspectiva de inyectarse lejía. Sí. Estás limitando la perspectiva.
Perdón. No sé, lo siento. La desinformación no es un fenómeno nuevo. Ha existido a lo largo de la historia, incluso antes de la era digital. Las redes sociales son simplemente un nuevo medio de propagación de la información. La responsabilidad de la desinformación debe ser vista en un contexto más amplio que incluya a la cultura, la educación y la historia de la comunicación humana. Buenos días, soy Ainara Castán, refutadora desde el grupo de debate de Días Pirineos, y a continuación voy a desarrollar el argumento ¿piensas o compartes? El pensamiento crítico frente al caos digital. Las redes sociales son plataformas que permiten la libre expresión y el intercambio de información, de tal forma que la capacidad de discernir entre la información veraz y falsa recae sobre el individuo. Los usuarios somos los responsables. Estar informado no significa estar formado. Por ello, el pensamiento crítico y la educación mediática son indispensables para evaluar y filtrar la información. En este debate se nos pide que al presentar las evidencias también presentemos las fuentes de las que hemos extraído la información. Debemos tomarnos en serio lo que oímos, lo que leemos, de dónde proviene la información, ya que deseamos que ésta nos ayude a progresar y a crecer. Grupos o individuos pueden tener información errónea y distribuirla con el fin de manipular la opinión pública y a la población. Un ejemplo muy claro de esto, la propaganda y censura nazi. La libertad de expresión de aquella Alemania fue totalmente oprimida. Sumando a esto la falta de pensamiento crítico y de educación, los alemanes se convirtieron en los títeres de Hitler. Creían todo aquello que él dictase. A través de esta propaganda se lograron distribuir la creencia de que los guetos albergaban enfermedades y de tal forma marginar a los judíos. Las mentiras repetidas 1000 veces pueden convertirse en verdad si se carece de pensamiento crítico, decía Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Es por eso que nosotros atribuimos la responsabilidad y la culpa de esta desinformación a la falta de criterio de los alemanes de los años 30 y no a los medios de propagación de dicha información. Creemos que vuestra posición no es del claro contundente, ya que habéis nombrado el caso del gel hidroalcohólico, pero ¿a quién achatáis la culpa? ¿A Donald Trump o a las redes sociales? Las redes sociales nos ofrecen una amplia variedad de fuentes de información donde podemos contrastar la información para así poder formar una opinión más elaborada. Antes ha nombrado la necesidad de filtrar la información, y aunque es cierto que el acceso a la información falsa es un hecho, cada vez se están implementando más mecanismos de verificación que tienen como objetivo desmentir bulos e información falsa. Tal es el caso de Maldita.es, un organismo de fact-checking que actúa en redes sociales como Twitter. Entre sus múltiples demostraciones podemos destacar un caso reciente en el que desmintieron el bulo de que Donald Trump era en realidad un espía ruso. Esto no tenía ninguna constatación objetiva y era una mera especulación. Investigadores del MIT, Massachusetts Institute of Technology, demostraron que las advertencias proporcionadas por este tipo de entidades reducen significativamente la creencia e intención de difundir información falsa hasta en un 27,6%. Creemos que la culpa es del que no profundiza, del que se deja llevar o el que no desea hacerlo. Potenciando el debates como el de hoy, se consigue profundizar sobre un tema en particular, desde la seriedad y el sosiego. Esta serenidad para comunicarnos es la que debería circular por las redes sociales. Debemos mejorar la regularización y la verificación de la información para crecer y aprovechar este magnífico recurso de manera óptima. Ahora les planteo una pregunta. ¿Creen ustedes que la verificación en nuestra sociedad no es una cosa indispensable y que no se está intentando implementar, ya que es cierto que a veces puede ser que haya desinformación, pero ¿no es lo importante la diversidad de opiniones? Bueno, muchas gracias. La información controla la realidad, decía el economista y sociólogo Manuel Castells. Hoy en día nos resulta evidente que nosotros, los seres humanos, controlamos la información que emana las redes sociales. Somos los únicos responsables de la transmisión de dicha información. Hola a todos, soy Amaya Greenwood y soy la conclusora del equipo IES Pirineos y voy a concretar nuestra posición en cuanto a los argumentos previamente dichos en este debate. Desde nuestra perspectiva, estas fascinantes herramientas nos permiten socializar con personas de distintas culturas y orígenes
ya que somos seres sociales, fomentando de esta manera un intercambio de ideas que puede enriquecer nuestro propio pensamiento y el de los demás. Somos libres de utilizar las redes sociales para adquirir una increíble fuente de conocimiento en diferentes ámbitos y facilitar la comunicación a nivel global. Entendemos que aunque las redes sociales pueden ser un vehículo para la desinformación, no son las responsables directas de su existencia. Como bien han dicho mis compañeras, facilitar el uso crítico y consciente de estas plataformas es clave para combatir la desinformación. Debemos valorar la búsqueda de la verdad y el uso del diálogo y el debate como medios para conseguirla. Aunque discernir entre información veraz y falsa sea un desafío para nosotros, podemos utilizar verificadores, cuyo uso se está generalizando y mejorando. Las redes sociales son un canal a través del cual se difunde la desinformación, pero las causas subyacentes son mucho más complejas e involucran factores humanos, sociales y tecnológicos, que, entendemos, han sido suficientemente explicados por mis compañeras. Una ciudadanía educada y formada en una actitud crítica tiene los suficientes mecanismos de defensa ante cualquier tipo de información. Como bien nos ha expuesto Livia al principio del debate, ¿no querían tener estas herramientas grandes ilustres como Aristóteles? Y nuestra respuesta es sí. Aristóteles hubiera agradecido semejante cantidad de conocimiento que podemos adquirir gracias a las redes sociales. Es plausible pensar que hubiera visto en ellas una gran oportunidad para llevar a la práctica la virtud está en el término medio, ya que la orientación de su uso iría encaminado hacia el equilibrio, la reflexión, la crítica y el respeto por la libertad. Para finalizar, me gustaría agradecer a todos los participantes de este concurso. Muchas gracias. Buenos días, soy la conclusora del equipo a favor Lara Saura del IES Domingo Miral de Zara. Como primer argumento, hemos argumentado que las redes sociales nos permiten tener el derecho de la libertad, lo cual nos hace tener la herramienta para poder publicar lo que queramos en las redes sociales, provocando así la desinformación y las famosas fake news. Como segundo argumento, hemos dicho que, ustedes han dicho que la responsabilidad de lo que está en las redes sociales recae en el usuario, siendo eso no quitando la causa de que se sigan produciendo las fake news. Como segundo argumento, hemos expuesto que las personas comparten lo que quieren con sus más allegados y esas noticias se difunden, cosa que no hace que siga quitándole la falsedad o la veracidad a la persona que recibe esa noticia, haciendo que se desinforme. Ustedes han dicho que las noticias siempre se desinforman. Esto también ha producido la falta de información, que siempre ha habido, habéis dicho que siempre ha habido una forma de información, y esto también ha producido la desinformación, porque no quita que sigan existiendo las fake news. Con todo esto llegamos a la conclusión que sí, las redes sociales efectivamente desinforman. Gracias a ellas se ha cambiado la forma en la que exponemos la información, con las redes sociales teniendo más información que antes. Pero estas nuevas formas también nos facilitan el hecho de que aparezcan las fake news, cosa que no lo quita. Y esto hace que tengamos información totalmente que no sabemos si es contrastada o verificada. Y llega a nosotros de una forma rápida y sin poder comprobar si es verídica o no. Por eso las redes sociales efectivamente sí desinforman. Muchas gracias a Lucas Mayada por darnos esta oportunidad, gracias al equipo contrario y